Hoy, en estos días, los diputados retomaron la discusión sobre los créditos hipotecarios UBA, luego de recibir, ¿no? Ya sabemos, en plenarios a funcionarios, a exfuncionarios, ¿qué más? A mismos tomadores de créditos UBA, a distintas autoridades de las entidades y asociaciones bancarias. Esto sucedió en la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, que continuó con ese tratamiento de los proyectos para ver si se le puede dar una solución a estos tomadores de créditos hipotecarios UBA que constantemente viven estafadas por el Estado, en ese momento el gobierno de Mauricio Macri. Para hablar de esto estamos en comunicación con Paola Gutiérrez, referenta del colectivo de hipotecados UBA. ¿Cómo estás, Paola? Bretaña García y todo el equipo de Branca de Vuelta te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Bretaña? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias por el llamado y por siempre darnos el espacio. No, gracias a vos por atendernos. En esta, volvió el debate. ¿Crees que finalmente se le va a encontrar una solución a esta problemática? Volvió el debate la semana pasada en diputados, en trabajo de comisión, y la verdad no sé qué decirte, porque, nosotros esperamos que sí. Tiene que haber un dictamen favorable para que pueda ir a la Cámara y se vote. Justamente hoy Silvina Batakis en Mendoza le preguntaron por el tema de los créditos UBA y dijo que se necesita una ley del Congreso, porque esto fue una ley votada en el Congreso. Entonces, también sentimos como que todos se tiran la pelota y nadie se hace cargo, ¿no?, de esta situación. Mientras tanto, tenemos el primer remate judicial, la primera ejecución hipotecaria el 2 de diciembre en Tierra del Fuego, a manos del Banco de Tierra del Fuego. Por alguien que no pudo pagar, digamos... Por alguien que hace un año y medio que no puede pagar. ¿Cómo es la situación hoy de un hipotecado de UBA? ¿Cómo? ¿Cómo es la situación hoy, digamos, más allá de esto que comentás lo del remate, de alguien que tomó un préstamo? ¿En qué situación está? ¿Cuánto es el valor de la cuota, por ejemplo? Mira, la verdad es que el valor de la cuota varía un montón. ¿Por qué? Porque según la cantidad de años a lo que lo sacaste, a la tasa, no nos olvidemos que esto, aparte de la indexación por inflación, tiene una tasa de interés que iba desde el 3,5 hasta el 15% anual. Entonces, pero una cuota está arriba de los 100.000 pesos, una cuota promedio está arriba de los 110.000 pesos. Y la deuda igualmente crece. Buenas tardes, David Cufré te saluda. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la deuda crece. O sea, a mí la cuota me viene subiendo de a 6.000 pesos por mes aproximadamente en estos últimos meses con la inflación tan alta, ¿no? ¿Cuánto fue lo que sacaste de crédito y cuánto pagaste y cuánto debes? Que es lo que siempre hablamos. Yo saqué 2 millones en noviembre del 2017. Debo aproximadamente 13 millones. De 2 millones a 13. De 2 millones a 13. Pagaba una cuota de 9.800 pesos y la cuota del mes que viene es de 86. Claro. Entonces, mira, te quería hacer una pregunta porque a mí el otro día un amigo me contaba y me decía, yo la verdad que no lograba entender si la progresión iba a ser esta, porque él me decía, yo debo ahora también 15 millones y la cuota me va o sea, el total del capital adeudado me va a ir subiendo, si la inflación no baja, 1 millón de pesos por mes. ¿Es así esto? Es más o menos esa la cuenta. Claro, es una locura. Según hay que ver cuándo lo sacó y a qué tasa. Pero mira, lo sacó en 2016 y creo que pagaba, no sé si 14.000, 15.000 pesos. Claro. Había sacado 2 millones y ahora está en esa progresión. Claro, sí, es más o menos esa la cuenta. Porque a nosotros... Este 7% mensual que venimos sosteniendo hace, 4 o 5 meses, porque el 6,8, 6,5 es 7 para nosotros, o sea, ese 0,5 la verdad es que no nos varía absolutamente en nada, pero es más o menos esa la cuenta. Claro, porque digamos, no se aplica al capital inicial, sino que se aplica incluso al último capital adeudado. Claro, es acumulativo. Claro. Es acumulativo, eso es lo que la gente no entiende, es acumulativo, ¿viste? Entonces, la verdad es que la situación es muy difícil
Y encima, las propiedades bajaron entre un 35 y un 40% valor dólar. O sea que si vos querés vender para cancelar, tenés que regalarla a la propiedad. Y hay algo que hay que tener en cuenta, que nosotros decimos todo el tiempo, es que el banco a nosotros no nos prestó el 100% del valor. Entonces, si vos haces la cuenta de lo que tuviste que poner más lo que venís pagando, no hay negocio, no cierra por ningún lado, ¿no? Digo, no cierra acá en la ciudad de Buenos Aires, y imagínate en provincias donde los sueldos son mucho más bajos, ¿no? Como Catamarca, Jujuy, Formosa, Misiones. Ahora, cuando escuchás a Martín Tetaz, diputado de la Nación, que sigue defendiendo los créditos UBA, digo, ¿charlaste con él o lo pudiste verlo o qué pensás? Martín Tetaz tendría que blanquear su posición y decir que él es diputado no en representación de las familias argentinas, sino en representación del sistema financiero. Claro. Digo, nosotros no discutimos más con Martín Tetaz, porque la verdad es que no tiene sentido, no entiende. Claro, pero él fue un gran publicista, fue un gran publicista de los créditos UBA cuando salieron y bueno, muchos como yo criticábamos eso porque decíamos va a generar un problema enorme y hoy Martín Tetaz sigue diciendo esto es fantástico. Sí, bueno, por eso, digo, queda claro quién representa a Martín Tetaz en la Cámara de Diputados, o sea, eso está clarísimo. Nosotros, la verdad es que no discutimos más con él porque no tiene sentido, no puede entender la posición, no puede salirse de ese discurso que tiene, bueno, vos tenés tanto en ladrillos, devolvés tanto en ladrillos. No puede entender que esto, aparte de ser un problema financiero, es un problema social. ¿No? Ahora, es que algo tan hablando simple. De familias, si él perteneció a un gobierno donde su presidente del Banco Central decía la inflación va a ser de un 10% más menos 2 y terminó siendo de casi un 40%, ¿cómo vamos a saber las familias a pie? O sea, si ellos no pudieron controlarlo, la culpa no es nuestra, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene sentido discutir con Tetaz. Ahora, ¿no hay algo tan simple como que en la Argentina hay una prohibición de la indexación? ¿O esto fue algo que en su momento también Macri derogó? Porque, digamos, habría una vía de la justicia para poder salir. Mirá, en Argentina estaba prohibido indexar por inflación después de las 1050. Macri, a través de un decreto presidencial, deroga una ley de orden público y ahí habilita la indexación a través de la UBA, ¿no? Esto tuvo que ser votado en el Congreso, por eso nosotros decimos que si bien hubo bloques, digo, como la izquierda y mucha gente del peronismo en ese momento que votó en contra, digo, acá, todos los partidos tienen que hacerse cargo de la situación, porque el Estado es Estado más allá de quién gobierne. Entonces, el proyecto en discusión que están en diputados, ¿qué establece? Mira, en realidad hay varios proyectos dando vuelta y lo que están haciendo los diputados es tratando de llegar a un acuerdo parlamentario, a un acuerdo y poder sacar un dictamen favorable. Nosotros lo que venimos insistiendo es que si no se toca el capital, si no se retrotrae el capital, no tiene sentido el cambio de fórmula. O sea, porque el nivel de sobreendeudamiento que tenemos es tan grande que un cambio de fórmula, sin un topeo, sin una red de contención, la verdad es que no tiene sentido. Cobos, ¿qué es lo que está tratando de impulsar en la Cámara? Hay un fallo favorable en la provincia de Mendoza con sentencia firme que la jueza retrotrae el crédito a agosto del 2019, que es cuando Macri pierde las PASO y saca el primer congelamiento de cuota. Entonces la jueza retrotrae a esa fecha y de ahí se indexa por salario. Nosotros necesitamos una refinanciación del tema del capital. Necesitamos que se retrotraiga el nivel de sobreendeudamiento. Ahora, 13 millones de pesos no lo he tenido que pagar nunca en la vida. No, eso está claro, pero digamos, ¿no podría haber alguna forma, por ejemplo, son 110.000 familias, ¿no? Las que tienen... 105.000. 105.000.
si todas se pusieran de acuerdo en definitiva y dejan de pagar, que haya una especie de acuerdo salomónico, porque en definitiva, si todos ustedes dejan de pagar los créditos, tanto a nivel país como los que hay, bueno, recién ahí podría haber una solución. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, porque primero que estamos hablando de la vivienda, claro, se ponen muchas cosas en juego. Tiene terror. Después, el tema es que la cuota del crédito está atada a la cuenta sueldo. Entonces, primero te entra el débito de la cuota y después te entra el sueldo. Si te come el 70, 80, 90... nosotros tenemos caso que es una familia que tiene 2 ingresos y uno de los ingresos lo dedica pura y exclusivamente a pagar la cuota del crédito. Claro. Entonces, es imposible, porque también el Banco Provincia, en la gestión de María Eugenia Vidal, cuando entregó estos créditos, lo que hizo fue atarlo a la tarjeta Visa. Entonces, si vos no pagás la tarjeta, porque no pagás la cuota, los intereses de la tarjeta más los intereses en UVA del crédito, esto es nosotros en un momento lo planteamos hacer como un amparo generalizado y dejar de pagar, pero es muy difícil, hay muchas cosas en juego acá. Y hay más casos de remates, ejecuciones, o solo de Tierra del Fuego? Mira, hoy tenemos con fecha solo el de Tierra del Fuego, pero la cantidad de intimaciones y cartas documentos que nosotros presentamos en el Congreso en la última comisión, que se los hicimos llegar a los diputados y diputadas, son un montón. Lo que pasa es que todavía nadie se anima a dar el primer paso. En cuanto el primer banco se anime a dar el primer paso, esto va a ser una catarata, porque... ¿De embargo decís o de remate? De remates. De remates. ¿Hasta cuánto tiempo puede sostener un banco una persona que hace más de 1 año y medio que no paga la cuota? Porque lo agarró la pandemia, porque se quedó sin trabajo, por un millón de cosas. Porque, el límite es dejar de darle de comer a tu familia. ¿Entendés? Cuando yo te digo que la cuota se come un sueldo entero. ¿Cuántas personas son más o menos los damnificados por los UVA? Y mira, hipotecados somos 105.000 aproximadamente. Después tenés los personales y los de... Y los... Porque, como vos explicabas recién, cada caso varía un montón. Estaría bueno esto, ¿no? Ya más allá de los plenarios y que cada uno expuso y se escuchan los distintos casos. Bueno, como para empezar a avanzar, porque ya no tienen más tiempo. Nosotros no tenemos los tiempos de la política y tampoco tenemos los tiempos de la justicia de este país. Porque no es que estamos hablando de una justicia expeditiva que va a pensar a favor de la familia. Nosotros tenemos medidas cautelares que han salido desfavorables, donde la jueza le recomienda al hipotecado vender su propiedad y cancelar. Claro. Pero ¿no se podría ir hasta por el lado de una publicidad engañosa del propio Estado? Nosotros denunciamos la publicidad engañosa por el Estado. Es más, había un video del Banco Central donde te explicaba el sistema UVA y donde te decía que la cuota nunca iba a superar el 25% de los ingresos. Cuando pierde Macri, nosotros ese video lo hicimos certificar ante escribano público, lo tenemos certificado ante escribano público, y en muchos casos se ha presentado como prueba. Porque nosotros fuimos víctimas y somos víctimas de publicidad engañosa por el Estado. Porque si hay un presupuesto nacional aprobado por el Congreso donde te dice cuáles iban a ser las metas inflacionarias y después terminas con un 50% de inflación, en el gobierno de Macri, más toda la inflación que hay ahora, la verdad es que es insostenible. Por eso nosotros hablamos del Estado, no hablamos de... esto no es contra Alberto Fernández, ni contra Batakis, esto es contra el sistema financiero. Nosotros estamos pidiendo que ganen un poco menos, no estamos pidiendo que no ganen, estamos pidiendo que ganen un poco menos. Que si realmente esto tiene que ser
como repartidas las culpas, si querés decirlo de alguna manera, nosotros somos la parte más sensible a todo esto. Bueno, está bien, entonces digo que los bancos ganen un poco menos, porque hoy el esfuerzo lo hace solo la familia que trata de pagar. Digo, tenemos compañeros que pagan la mitad del valor de la cuota, los bancos no le quieren tomar el pago parcial porque dicen que no, entonces le cancelan las tarjetas de crédito, le cancelan la caja de ahorro, entonces lo dejan sin posibilidad de poder financiarse de alguna manera. No te toman los pagos parciales. Dicen, bueno, no, pagás el total o entras en mora. Y hay algo que también hay que tener en cuenta, es que a nosotros nos dicen no hay mora. A nosotros no nos ponen en mora, a nosotros nos ponen como deudores, que no es la misma característica, no es lo mismo. Paola, te agradecemos mucho esta comunicación. Tenemos justo a las noticias, ya estamos atrasados. Mil gracias y esperamos que haya una pronta solución, y están acá los micrófonos de la M750, por supuesto, a disposición. Gracias a ustedes por el tiempo y porque siempre nos brindan la posibilidad de poder hablar. Muchas gracias. Ahí hablamos con Paola Gutiérrez, autoconvocada y referenta del colectivo de hipotecados UBA.